Bueno, ayer le informábamos que el ministro Javier Lainez Potisek ordenó suspender la desaparición de los 13 fideicomisos, 13, del Poder Judicial de la Federación, acción que autorizó el Congreso de la Unión al modificar su ley orgánica. Recordemos que los fideicomisos, en su conjunto, acumulan más de 15,000 millones de pesos y que no podrán ser utilizados para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal del país. Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que el gobierno federal rechaza la resolución del ministro Javier Lainez de suspender los 13 fideicomisos, luego de que la presidenta de la Corte, Norma Piña, había aceptado a través de una carta que el recurso se destinaría a la reconstrucción de Acapulco. Perdón, ahora sí, con todo respeto para la secretaria de Gobernación, yo tengo la impresión de que nunca lo dijo en los términos en que lo quieren interpretar, pero escuchemos qué dijo. No compartimos esta visión, como hemos señalado, no se vulnera ningún derecho. En el presupuesto recién aprobado se prevén todos los derechos laborales y la protección para los trabajadores, así que ojalá y se reconsidere y esos recursos puedan ser utilizados para la reconstrucción de Acapulco. Yo insisto, nunca escuché, ahorita lo veremos, a lo mejor estoy equivocado, que la ministra presidenta Norma Piña hubiera dicho eso, hubiera dicho que está dispuesta a discutirlo. El presidente incluso también interpretó, ¿no?, que se iba a dar ese dinero. No tiene, hasta donde uno tiene la capacidad para hacerlo, la ministra presidenta, de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para distribuirlos o decir qué hacer con ellos en caso de los fideicomisos. Hablemos del tema con Javier Martín Reyes, el doctor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Querido Javier, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, muy buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, ¿en qué estamos con esto? Seguramente va a haber una andanada mañana en la mañana, pero a ver, legalmente, técnicamente, no sé si se deba de decir así, ¿en qué estamos respecto a la decisión de el ministro Javier Lainez Potisek? Mira, Javier, yo te diría, creo que ahorita estamos frente a una decisión muy importante, pero que al mismo tiempo hay que decir que es nada más temporal. Como platicamos en otro momento, esta reforma para eliminar los fideicomisos es una decisión que tiene muchísimos problemas jurídicos y de constitucionalidad. Yo creo que es una invasión abierta, deliberada, en la autonomía del Poder Judicial. Eso limita también la independencia de la Corte y del Consejo. Y no solo eso, sino que también hay afectaciones a derechos de las personas trabajadoras, ¿no? No olvidemos que dentro de estos fideicomisos, pues sí hay algunos recursos que vienen del presupuesto, pero también hay aportaciones que han hecho directamente las personas que trabajan en el Poder Judicial. Estos no son fideicomisos para las y los ministros de la Corte, son fideicomisos, ¿no?, para trabajadores de todo tipo, jueces, magistrados, algunos mandos superiores, por supuesto, pero también para mandos medios y para el personal operativo. Entonces, es una reforma, tocayo, que se impugnó por las más diversas vías, se presentó una enorme cantidad de amparos, ya habíamos visto incluso algunas suspensiones, ¿no?, que, déjame ponerlo así, le habían puesto pausa a la extinción de los fideicomisos, pero quizá la impugnación o las impugnaciones más importantes son las que presentaron las minorías parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y estas impugnaciones son muy importantes, tocayo, no solo porque se van directamente ante la Corte, sino porque a través de estas impugnaciones la Corte podría invalidar en su totalidad el plan B, ¿no? Y es precisamente, ¿no?, dentro de estas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, que el ministro Lainez dice, vamos a ponerle pausa en definitiva a la eliminación de los fideicomisos hasta que la Corte le entre al fondo del asunto, hasta que analice si fue constitucional o no fue constitucional. Es una decisión, también hay que decirlo, que podría ser eventualmente impugnada, porque ahorita es la decisión solamente de un ministro, entonces esto podría resolverse todavía de manera colegiada, pero sí es una decisión que yo creo que, tocayo, da mucha tranquilidad, ¿no? Permite que ya no haya incertidumbre, por lo menos momentáneamente, respecto del destino de estos recursos. Y yo espero, ¿no?, aunque obviamente pues en la Suprema Corte y en los tribunales, vaya que luego nos dan sorpresas, pues que son tan claras y flagrantes las violaciones que eventualmente la Suprema Corte de Justicia, ahora sí el Pleno, es decir,
sus 11 integrantes, si se juntan 8 votos, pues pueda invalidar en definitiva esta determinación. ¿Cuánto falta para esa decisión? Bueno, es una decisión que todavía puede tardar mucho. Nada más para darte el estimado, pues las acciones de inconstitucionalidad en promedio, tocayo, se tardan algo así como 200 días en resolverse. O sea, estamos hablando de más de 6 meses, puede ser antes, puede ser después. Pero bueno, creo que de momento esto pues le brinda tranquilidad, sobre todo pues a quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación, y salvo que pase algo muy extraordinario, yo esperaría que esta suspensión se mantenga y ojalá eventualmente pues se junten los 8 votos para poder invalidar esta reforma, tocayo. A ver, decía hoy o ayer, no recuerdo bien, la presidenta del Senado que no podía hacerse juez y parte. ¿De esto qué piensas? Que el ministro Lainez llevaba el caso, pero el ministro Lainez también ahora decide que se suspende. ¿Qué piensas de esto? ¿Se puede ser juez y parte o cómo funciona legalmente este asunto? Yo te diría, primero creo que hay 2 cosas que hay que decir con toda claridad, ¿no? La primera es que, yo te diría, es muy difícil decir que la Corte como tal es juez y parte, porque ninguno de estos fideicomisos, ¿no? Administra fondos que sean para beneficio de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo primero que habría que decir. O sea, lo que decida la Corte podrá incidir en el Poder Judicial de la Federación, podrá incidir obviamente en las prestaciones, en los derechos laborales y de otro tipo de las personas trabajadoras, pero no está en juego, déjame ponerlo así, beneficios directos para las y los ministros. Entonces, claro, ahí la retórica de juez y parte empieza a ser un poco de agua. Segundo, este tipo de impugnaciones, ¿no? Que son las acciones de inconstitucionalidad, son impugnaciones que van contra leyes o contra normas generales, ¿no? Entonces, generalmente no se admite que haya un conflicto de interés, porque estas son impugnaciones, diríamos los abogados, en abstracto, es un control de constitucional donde no hay casos concretos, a diferencia de lo que sucede en el amparo. Creo que sería una segunda razón técnica para descartar el argumento, pero quizá la más importante, la más fundamental, yo te diría, tocayo, es que tenemos, al igual que muchísimas otras democracias constitucionales, un sistema de pesos y de contrapesos, ¿no? Y la lógica del sistema de pesos y contrapesos, desde que se inventó en el siglo XVIII, o sea, estamos hablando literalmente de siglos de tradición constitucional, tiene una lógica importante, fundamental, que vale la pena recordar, y es que en este sistema, tocayo, lo que se busca es que el equilibrio entre los poderes se genere de manera, déjame ponerlo así, endógena, ¿no? O para ponerlo en términos más sencillos, que sean los propios poderes los que se van limitando, los que se van contrapesando. Y no es ninguna casualidad que en un sistema como el que tenemos, tú piensas nada más que, pues en México tenemos veto, y uno dice, bueno, pero ¿por qué el presidente podría vetar una decisión del Poder Legislativo si él es el Ejecutivo y quien crea las normas generales típicamente es el Legislativo? Bueno, precisamente para que el Ejecutivo se pueda defender cuando haya una invasión de competencias por parte del Congreso local. Y aquí está sucediendo lo mismo. Aquí lo que estamos viendo es que tanto el Legislativo y el presidente, porque decidió no vetar y además impulsar esta reforma, se están metiendo en la cancha del Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene, y qué bueno que esté utilizando esas herramientas para contener esas invasiones. Entonces, a mí me sorprende mucho cuando alguien dice, es que son juez y parte. Pues no, esa es la lógica del sistema. Precisamente para eso se creó, para que cuando quieran invadir la competencia, cuando quieran atacar al Poder Judicial, el Poder Judicial tenga las propias herramientas para responder. Entonces, yo creo que esto es perfectamente consecuente con el modelo que tenemos. De una cuenta, esto no es una invención, esto no es el agua tibia, esto es una lógica que viene desde el siglo XVIII, tocayo. A ver, para cerrar, en algún momento yo decía, a lo mejor yo que estoy aquí diario, a lo mejor se me fue y punto. ¿Tú escuchaste en algún momento que la ministra Norma Piña ofreciera los fideicomisos al gobierno? Así que le dijera, ahí le van los fideicomisos para Acapulco. Yo no lo escuché, pero no sé si estoy equivocado. No, a ver, yo te diría, lo primero es que
no pudo haberlo dicho porque pues, la ministra presidenta, por más que sea presidenta de la Corte y del Consejo, tocayo, ni siquiera tiene esa facultad. O sea, de nueva cuenta, así como el Congreso no puede decir, ay, pues nos quedamos con todos estos dineritos y a ver qué le hacemos, pues la presidenta tampoco, estas no son cuentas que están a su nombre y que ella administre y que puede disponer. Hubo esa famosa carta que también en su momento comentamos, que yo creo que sí tenía ambigüedades, ¿no? O sea, eso también yo creo que lo podemos decir abiertamente, pero creo que esa fue una jugada pues muy estratégica por parte de la presidenta, una jugada también con sus riesgos, ¿no? Lo dijimos en su momento, pero que terminaba diciendo con mucha claridad, pues vamos a platicar, ¿no? Y un vamos a platicar es un vamos a platicar. De nueva cuenta, ella no podía tomar esa determinación. Yo creo que es mucho más una posición pues de golpeteo político, ¿no? Digamos, de seguir en esta retórica en contra del Poder Judicial, tanto del presidente como de la secretaria de Gobernación, porque digo, el presidente, bueno, ya sabemos que dice muchas cosas, por la secretaria de Gobernación, ¿no? Es abogada y ella sabe perfectamente que la presidenta de la Corte pues ni siquiera tenía esa facultad. Y la otra cosa que también, pues digo, lo digo con todo respeto, pues a mí me parece francamente demagógico, tocayo, decir que si el legislativo se quedaba o lo regresaba estos recursos a la tesorería y al ejecutivo, ese dinero así iba a ir a Acapulco. Caray, digo, cuando desaparecieron otros fideicomisos como la ciencia y tecnología, decían que iban a utilizarlos para comprar vacunas. Por supuesto que esos fondos no se utilizaron para comprar vacunas. A mí me parece que, bueno, pues esto es populismo puro y duro, retórica, ¿no? Que busca ganar los argumentos no en el terreno de la evidencia, de los datos duros y los argumentos, sino de las cosas que suenan bien, porque sabemos perfectamente que la intención era otra. Este era un golpe al Poder Judicial de la Federación. Qué bueno que en este momento está detenido, ojalá eventualmente se invalide, y todo lo demás yo creo que pues, es bastante más politiquería que otra cosa, tocayo, ¿no? Javier Martín Reyes, con enorme gusto te saludo. Gracias, Javier. No, hombre, al contrario, un gustazo, tocayo, que estés muy bien. Hasta luego, tocayo. Gracias.